por la fecha que es, vamos a hablar de La Jornada. La Jornada es un periódico mexicano. A ver, vamos a poner su letrerito y todo eso que tenemos que hacer. La Jornada es un periódico mexicano que lanzó su primer número el 19 de septiembre de 1984, 10 años antes del terremoto. Era un proyecto verdaderamente interesante. Fue un grupo de periodistas que se fueron del diario 1+1 por cuestiones, porque sintieron que su libertad como escritor, como periodistas estaba limitada, y el diario 1+1, que ya no existe, se había construido, se había creado a raíz del golpe que dio que se dio en el periódico Excelsior por órdenes del Luis Echeverría Álvarez, que echó a Julio Scherer García, que por su lado se fue a hacer la revista Proceso. Julio Scherer era el director de Excelsior y convirtió Excelsior en un periódico independiente, y esto no gustaba a los autoritarios. Nunca les gusta la prensa independiente, les gusta la prensa dócil. Y entonces pues echaron al equipo directivo de Excelsior y se configuró una directiva progubernamental en el Excelsior, en el que yo después, años después, colaboraría con el de Regino Díaz Redondo como director. Y era un periódico absolutamente gubernamental. Yo, como hacía cultura y otras cosas, pocos roces tuve, sobre todo en Revista de Revistas, con mi jefe. Pero quienes se fueron de 1+1, y yo escribí en los dos periódicos, fueron Marco Antonio Hinojosa, Héctor Aguilar Camín, Luis González de Alba, Miguel Ángel Granados Chapa, Carmen Lira Sade, Humberto Musacchio y Carlos Payán Belver. Carlos Payán fue su primer director y su segunda directora fue y sigue siendo Carmen Lira Sade, que como dato al margen es comadre de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en 2017 fue cuando reventó esto, cuando la gente descubrió que el 30 de julio de 2017, a las puertas de La Jornada tenían la bandera de huelga. En México la vieja bandera anarquista roja y negra se utiliza como la bandera de huelga, porque el periódico, el sindicato independiente de trabajadores de La Jornada, el CITRAJOR, se había declarado en huelga porque le habían recortado el 45% de sus sueldos a los trabajadores. Y tú sabes que pues, esto a los trabajadores no suele gustarles, y la izquierda no debe hacerlo. Había muy mala relación entre los reporteros, es decir, la base, la infantería de un periódico, y los trabajadores de otro tipo, con la directora Carmen Lira. La administración el periódico había defendido los derechos laborales durante 33 años, pero se les quitaron las ganas. Lograron que se declarara ilícita la huelga y le hicieron la vida imposible, entre otras, a la secretaria general del sindicato de La Jornada, a Judith Calderón, y a otras 3 personas que les hicieron la vida imposible, al grado de que el hijo de ella se suicidó. Después de la batalla de 4 años se retiraron las acusaciones contra ellos, pero el episodio pues, dejó unas terribles cicatrices. Ven ustedes la idea. Y los trabajadores habían aceptado una reducción del 27% para salvar el periódico, pero ya cuando eran 45% ya les pareció que pues, así no daban de comer a su familia. Pero los editores llevaban sueldos que eran en aquel entonces 100,000 pesos, mientras que el que entraba a trabajar ganaba 15,000, esa era la diferencia, que me parece tremenda. Los reporteros estrella además recibían comisiones por la publicidad que vendían. Es una práctica del periodismo mexicano que había erradicado La Jornada. Tú cubrías defensa o hacienda o trabajo, tú cubrías una fuente de noticias, ibas todos los días, y toda la publicidad que esa fuente le daba al periódico, tú cobrabas la comisión. Entonces los periódicos se daban el lujo de pagar sueldos de mierda porque tú recibías dinero por publicidad. Como yo nunca quise vender publicidad, yo solo trabajé de medio tiempo en la Revista de Revistas y solo he sido colaborador de los periódicos, no he sido reportero de base, porque no me había alcanzado y porque entiendo por qué mis compañeros tenían que corromperse y recibir dinero del gobierno para poder sacar adelante un salario, porque lo que pagaba Excelsior, por ejemplo, una mierda, pero absolutamente. Entonces,
pues los reporteros que cubrían Fuentes vivían como Dios, pero eran tan del gobierno como lo eran los diarios de los que supuestamente habían salido como Excelsior. Pero además, a partir de 2018, el diario ha tenido una relación vergonzosa con López Obrador, defendiendo todo lo que hace López Obrador, dejando a uno o dos comentaristas medio críticos, pero en casos muy extremistas, como el de Javier Flores, que es un gran divulgador de la ciencia, haciéndole imposible la permanencia dentro de la jornada. Durante 2021, el diario se posicionó como los medios informativos que recibieron más ingresos por parte del gobierno. Se alcanzó el número 1 con 181.230.000 pesos, acaparando casi el 14% de los recursos del gobierno de López Obrador destinados a prensa. Los otros dos que reciben mucho dinero son Televisa y Televisión Azteca, que tienen una cobertura obviamente de público mucho mayor que el periódico La Jornada. Era un gran sueño de un periodismo noble y honesto. Yo escribí mucho para La Jornada, yo cubrí actividades culturales, en un encuentro por derechos humanos, me acuerdo, en Querétaro, donde entrevisté a la viuda de Allende, entrevisté a Citarrosa, cubrí la Semana Negra aquí en España, aquí en Gijón, un par de veces o tres, cubrí el Festival del Caribe, cubrí muchas cosas y escribí mucho en La Jornada y otro poco en el 1+1, pero siempre pensando que era un ejemplo de un periodismo que, pues desafortunadamente, y le dirán a usted que no, pero ya no es. Es un lugar donde, deje usted además el dinero que recibe La Jornada, el que reciben los que hacen las viñetas, los dibujos, los moneros o cartonistas que se llaman en México, que tienen una empresa, Hernández, Rapé y El Fisgón, donde reciben millones y millones del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México cuando lo encabezaba Claudia Sheinbaum Pardo. Así que ya pueden ustedes imaginarse cuánto van a recibir ahora que Claudia Sheinbaum Pardo sea presidenta de México en octubre. Una tragedia para el periodismo mexicano, que está también en condiciones bastante poco deseables, aunque hay más crítica al gobierno, no siempre está atemperada por la necesidad fundamental de informar, sino también por motivos políticos.